Buenos días a todos, mi nombre es Milagro Martínez, formo parte del Departamento de Marketing y Comunicación de Aitana y os doy la bienvenida en nombre de la empresa a un nuevo seminario web, el penúltimo que realizamos ya en este mes de octubre. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, porque sois habituales en nuestros seminarios online, siempre nos gusta empezar con un pequeño repaso de los próximos webinarios que vamos a realizar y así también damos un poquito más de tiempo para que las personas que faltan por conectarse, bueno, pues puedan hacerlo sin perderse la interesante exposición que hoy tendremos, además por partida doble. Lo veis en pantalla ya, pero os cuento rápidamente en qué van a consistir los próximos seminarios y os dejo también los enlaces de inscripción en el chat por si, bueno, pues por si alguno de estos seminarios os interesa, os parece interesante o pensáis que pueden ser beneficiosos para la gestión de vuestras empresas, bueno, pues os los dejo en el chat de la plataforma y así inscribiros os es mucho más sencillo. Vale, ahí los tenéis. Bien, la semana que viene volveremos a retomar el ciclo de webinarios sobre ventas y marketing que comenzamos el pasado mes de septiembre. En aquella ocasión nos centrábamos en cómo aumentar nuestras ventas y cómo mejorar también nuestra atención al cliente con las herramientas que nos facilita Microsoft, específicamente con Dynamics 365. Bien, pues el jueves que viene realizaremos el segundo de los webinarios sobre ventas y marketing. Y en esta ocasión nos centraremos en lo que Microsoft ha llamado servicios de campo, ¿vale? Que no es otra cosa pues que innovar a través de un servicio proactivo, un servicio que reduzca los costes operativos y que nos ayude a resolver problemas relacionados con nuestro servicio antes de que ocurran, ¿vale? Poder predecir esos problemas. Bien, en Aitana sabéis que bueno, pues solemos realizar nuestros webinarios los jueves de 10 a 11, pero bueno, la semana que viene pues nos vemos obligados a adelantar este webinario de ventas y marketing debido a la festividad de Todos los Santos que cae en jueves. Bueno, así que el webinar sobre Dynamics 365 for Field Service lo tendremos el martes 30 de octubre, eso sí, en nuestro horario habitual, ¿vale? Es decir, de 10 a 11 de la mañana. Bien, el siguiente seminario online gratuito lo realizaremos ya en el mes de noviembre y será muy interesante porque bueno, pues es uno de los webinarios que nos lleváis pidiendo mucho en los últimos meses. Me refiero al esperado seminario sobre Azure, ¿vale? La nube de Microsoft. Nuestro jefe de equipo MSI pues, nos hablará de Azure en toda su extensión para que conozcáis pues, bueno, cuáles son las ventajas y también perdáis ese miedo que las empresas tienen a la nube y a todo lo relacionado con el cloud. Bien, finalmente, el mes de noviembre lo acabaremos con dos seminarios web, uno sobre LS Retail, que es la solución pensada para las empresas del sector retail, y el otro sobre fabricación y producción con SAG Enterprise Management, que, bueno, como ahora se conoce al ERP SAG X3. Bien, dicho todo esto, ya hemos dado unos minutitos para que los asistentes se conecten. Paso ya a presentar a los ponentes de hoy. El primero que va a tomar la palabra va a ser Enrique Valero. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días, Mila. Buenos días. Bueno, Enrique es Account Manager en Aitana y si asististeis al webinar de Business Central la semana pasada, bueno, pues ya lo conoceréis. Él va a ser el encargado de realizar una pequeña introducción sobre la solución de gestión documental. Y bueno, esta solución documental es la que llamamos, bueno, la que tenéis en pantalla, Document Capture. Por otra parte, también debe estar por ahí Juan Contreras. Hola, Juan. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, Juan es Product Manager en Continia y él va a ser, se va a encargar de realizar la demostración en directo de la solución. Bien, os recuerdo que podéis hacernos llegar vuestras dudas a través de esta misma plataforma. Simplemente en el chat escribís la pregunta y os la responderemos al finalizar el webinar en directo y por orden de llegada. Nada más, dicho esto, bueno, os dejo ya con el primer ponente de hoy. Cuando quieras, Enrique, pues puedes comenzar ya con tu presentación. De acuerdo, muchas gracias, Mila. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia a este webinar. Mi nombre es Enrique Valero y vamos a hablar hoy sobre las principales características de la solución Document Capture. El índice de los temas que vamos a tratar en la sesión de hoy son los siguientes. Vamos a ver una breve presentación de quién es Aitana, qué es Document Capture, qué ventajas competitivas ofrece a los clientes, qué motivos nos llevaría a elegir esta solución en nuestra compañía,
Posteriormente realizaremos una demostración de la solución con nuestro compañero Juan Contreras y ya por último pasaremos al apartado de ruegos y preguntas. Bien, para aquellas personas que no nos conozcan como compañía, comentaros que somos una empresa con más de 35 años de experiencia en el mundo de las tecnologías, con más de 100 profesionales dedicados a ayudar a nuestros clientes en los sistemas de gestión, CRM e infraestructuras. Disponemos además de soluciones horizontales propias y de terceros para poder completar la optimización de los recursos de las empresas y con un grado de satisfacción de nuestros clientes muy alto. En particular, últimamente cada vez más estamos focalizados en soluciones cloud, soluciones en la nube, y contamos con oficinas en Valencia, Castellón, Barcelona, Zaragoza, Palencia, Madrid, Sevilla y estamos en una continua expansión, la compañía, con más de 500 clientes satisfechos que queremos que vayan siendo cada día muchos más. Nuestros objetivos, sobre todo, son mejorar la rentabilidad del negocio a los clientes, es decir, aportarles las soluciones informáticas que faciliten a los clientes dedicarse a su negocio y tener la información a tiempo para poder tomar las decisiones adecuadas y rentabilizar mejor su compañía. Por lo tanto, debemos ser capaces de ayudar a los clientes a simplificar la gestión de los procesos de negocio, automatizarlos, facilitar el acceso a la información y que esa información, además, a través de los cuadros de mando, nos dé de una manera resumida pues, los indicadores que necesitamos para tomar mejores decisiones. Y eso también lo hacemos una vez implantado las soluciones. Esto nos permite estar cerca del cliente y acompañarlo en las necesidades que va teniendo en el día a día. Nuestro equipo de técnicos y consultores senior forman un grupo muy cohesionado y ofrecen a nuestros clientes un grado de satisfacción muy alto, como lo hemos visto anteriormente, y por lo tanto intentamos dar cada día el mejor servicio a ellos. Ya pasamos a ver el resumen de Document Capture. La primera pregunta que nos puede surgir es ¿qué es Document Capture? Comentaros que es un software desarrollado con NAV, desarrollado por un partner danés que se denomina Continua, que está certificado por Microsoft y para que tengan un orden de magnitud de implantaciones, el crecimiento que ha tenido esta solución a nivel mundial es muy grande, ya que se han conseguido 1.250 implantaciones realizadas en los últimos 4 años. Document Capture nos permite la entrada automática de facturas de proveedores y otros documentos y que entran a NAV en carpetas fuera de la base de datos, como luego veremos. Aplica el flujo de aprobaciones que ya viene incorporado con NAV o desde un entorno web que posteriormente veremos en la demostración. Nos permite escanear y procesar con el reconocimiento óptico de caracteres OCR para todo tipo de documentos, para tener un archivo digital que luego nos permita poder buscar y rastrear por cualquier tipo de carácter. Como resumen, la solución Document Capture se fundamenta en 3 pilares: el motor de reconocimiento óptico de caracteres, el flujo de aprobación de compras que permite ampliar la funcionalidad estándar de Navision mediante el uso, por ejemplo, de la aprobación de líneas por dimensiones, y el portal web que nos permite tener aprobadores nominales sin necesidad de tener que pagar más licencias de usuario dentro de Navision. ¿Cómo carga los documentos Document Capture? Pues Document Capture nos provee de una dirección de correo específica de tal forma que podemos automatizar, por ejemplo, la recepción de las facturas de nuestros proveedores a un espacio que el fabricante Continua dispone en Azure, donde en ese espacio procesan con OCR las facturas, tardando aproximadamente unos 2-3 segundos por documento. Nos lo importa automáticamente a nuestro Navision y procedemos a su gestión, con lo que reducimos costes de una forma significativa y ahorramos tiempo y calidad de los datos introducidos. Otra forma de escanear las facturas es mediante escáneres de red o local. En cualquiera de los casos se genera un PDF y lo deja en un repositorio desde el que Document Capture está a la espera, escuchando a ver cuándo le llegan esos documentos para gestionar su procesamiento.
Voy a poner todos los slides así, mejor. Bien, ¿qué ventajas competitivas nos aporta Document Capture? Pues lo primero es que es muy rápido de implantar y parametrizar. Estamos hablando de que en menos de una semana podemos estar funcionando al 100%. Es una solución 100% en Navision y realizada con código de NAV y por lo tanto toda la interfaz y la imagen que ven los usuarios es exactamente la misma que el resto de Navision. Con lo cual su rapidez a la hora de asimilar por parte de los usuarios el utilizarlo es muy rápido. Los datos siempre están en NAV y no hay ningún tipo de replicación. Puede funcionar en servidores y hardware que ya tenga el cliente. Utiliza lo que son plantillas inteligentes. Ya veremos ahora que cuando se captura una factura que no tiene una plantilla previa, de manera automática la genera y propone al usuario un porcentaje muy elevado de campos identificados. Y una vez que está configurada esa plantilla, pues siempre va a reconocer las facturas de ese proveedor. La descarga automática y procesamiento de archivos PDF se realiza sin intervención del usuario. Volvemos a sacar todas las slides. Vale. Bien, pues hay mucha facilidad para añadir más tipos de documentos que también pueden ser capturados con OCR. Toda la lógica está, toda la lógica, y esto es importante también, está completamente abierta para desarrolladores de NAV. O dicho de otra forma, cualquier adaptación que precisemos en una de nuestras instalaciones se puede personalizar exactamente igual que se personaliza cualquier funcionalidad de NAV. Es muy fácil de usar. Ahora lo veremos. Cómo relaciona la factura con los pedidos, accediendo a las líneas de los pedidos. El flujo de trabajo es el que utiliza el propio NAV, aunque también se puede utilizar desde web, que es específico de Document Capture. Permite modificar líneas de registro y cualquier otra información durante las aprobaciones desde NAV o web. La lista de aprobadores también es personalizable. Por ejemplo, a través de cuentas, dimensiones, trabajos, etcétera, se puede personalizar para cada aprobador, para que únicamente acceda a lo que realmente necesite. Fácil acceso a los documentos escaneados desde cualquier lugar. ¿En qué sectores puedo comerciar esta solución? Pues esta solución es un producto horizontal, es decir, sirve para todos los sectores productivos y es muy parametrizable para adaptarlo a la lógica del cliente. ¿Por qué elegir Document Capture? Primero, es un producto, como ya hemos comentado anteriormente, 100% integrado en NAV y parametrizable y modificable a cualquier necesidad funcional que se requiera. Es la misma interfaz que hace que el usuario lo asimile muy rápidamente y eso lo que nos lleva es a que obtenemos una rentabilidad inmediata. Un crecimiento espectacular a nivel mundial, que ya he comentado anteriormente, con más de 1.250 nuevos clientes en los últimos 4 años que han confiado en esta solución. Además, y muy importante, es una solución certificada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esto nos va a permitir eliminar y destruir el documento en papel físico. Document Capture permite eliminar el papel una vez escaneado. Desde que pulsas el botón de escanear hasta que recibes el PDF firmado, todo ese proceso se hace de manera ininterrumpida y desasistida. Al escanear el documento de manera automática se le aplica una firma procedente de un certificado digital. Se le aplica también una referencia de homologación, visible desde las propiedades y metadatos del PDF, que le servirá al auditor para rastrear que el software de digitalización efectivamente está homologado. Después de eso, el flujo de facturas dentro de NAV es totalmente normal. Al cierre del periodo impositivo, si vienen a hacer una auditoría a la compañía, tienes un botón para exportar todas las facturas de un periodo y les vuelves a aplicar una firma digital para corroborar que no han sufrido ningún cambio desde el momento en el que fueron digitalizadas hasta que le sacamos los documentos al auditor. Aquí os presentamos algunos de los clientes de Aitana con Document Capture.
Luego os dejaremos los enlaces para que podáis ver alguno de los vídeos de nuestros clientes de éxito. Yo creo que es muy interesante el verlo. Ya por último, para terminar, tenemos en estos momentos una campaña donde todos aquellos clientes que tengan NAV y deseen migrar a Business Central On-Premise tienen unos descuentos del 40% en las licencias. Comentaros que Business Central es una solución que se empezó a comercializar en cloud desde abril de este año y que ahora en el mes de octubre Microsoft ha sacado la misma versión Business Central para on-premise, para instalar en los servidores del cliente. La gran ventaja que aporta Business Central a todos los clientes que decidan migrar su versión NAV o bien comprar Business Central porque tengan otro RP es que Microsoft se encargará de actualizar de forma automática y totalmente desasistida la solución. Por lo tanto, ya no se volverá a pagar nunca más cambio de versión. Esto yo creo que es una gran noticia para todos los clientes. Nuestro RP siempre estará actualizado con la última versión y con los futuros cambios legales que puedan venir. Esto de las migraciones, que para la inmensa mayoría de los clientes ha sido un quebradero de cabeza por la inversión que suponía cada cambio de versión, desaparece. Y como se indica en el slide, el futuro ha llegado con esta solución Business Central. Bien, por mi parte, pues ya he terminado con la introducción de las características del producto y ahora vamos a realizar una demostración de la solución Document Capture y para ello os voy a presentar a mi compañero Juan Contreras, que os hará dicha demostración. Muchas gracias a todos. Hola Juan, cuando quieras puedes empezar. Gracias, Enrique, por la introducción. Supongo que veréis la pantalla, entiendo que sí. Sí, correcto, Juan, todo perfecto. Perfecto. Vale, pues si os parece pasamos a la demostración de Document Capture. Y bueno, aquí como podéis ver estamos en NAV, estamos en el área de trabajo personalizado a la solución de Document Capture y lo que vamos a suponer pues es el flujo inicial de uso de la solución. ¿De acuerdo? Vamos a ir paso a paso y vamos a ver cómo sería ese primer momento de uso de Document Capture. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso sería documentos para OCR. Es el paso en el que o bien hemos recibido un correo entrante con un PDF adjunto en esa cuenta de correo corporativa de recepción de facturas que hemos vinculado previamente con Document Capture o hemos realizado el escaneo de esa factura en formato físico. Es un proceso muy rápido, es un proceso que dura apenas segundos, es el proceso de carga por parte del motor OCR de esos documentos. En este caso son 6 documentos, vamos a ver la funcionalidad principal estándar de la solución, que son facturas de compra. Tenemos 6 facturas de compra leídas por parte del motor OCR y lo que vamos a hacer es importar esas 6 facturas por parte del motor OCR que ha realizado la lectura completa de esos documentos. Aceptamos, actualizamos y tendríamos los 6 documentos pendientes de registro. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bien, ahora nosotros vamos a entrar en la fase de definición de plantillas de reconocimiento. Y es que para cada uno de esos 6 documentos y en concreto para los distintos proveedores a los que hacen referencia cada una de esas 6 facturas, vamos a personalizar una plantilla de reconocimiento de extracción de campos. Y para ello vamos a ir a la opción de editar diario. ¿Qué ventaja tiene Document Capture? Pues bueno, Document Capture ya incorpora una plantilla maestra para esta categoría documental estándar, para las facturas de compra, mediante la cual nos va a permitir una primera cierta localización de campos que son ampliamente utilizados en estos documentos, en las facturas de compra. Tendríamos en primer lugar el visor del documento en el apartado derecho y en el diario, en el listado, tenemos esas 6 facturas que hemos lanzado al flujo. ¿De acuerdo? Y aquí, como podéis ver, ya nos ha identificado el proveedor al que hace referencia a cada una de ellas. Esto ha sido mediante esa plantilla maestra que de forma estándar ya incorpora la solución. En este caso nos va a recuperar el proveedor mediante un campo que es ampliamente utilizado en estos documentos, que es el número CIF. Esto vamos a poder personalizarlo ya sea cualquier otro campo exclusivo del proveedor en el documento o combinación de ellos. Por ejemplo, en el caso de que no incluyese por alguna razón el número CIF. Nos ha identificado el proveedor y vamos a empezar con la primera de las facturas. Y para ello vamos a personalizar la plantilla para el caso del proveedor haciendo uso de esa plantilla maestra de la solución.
Y para ello vamos a ir a reconocer campos. Empezaremos por la factura de muebles Lido. Y al reconocer campos podéis ver que aquí hay una serie de campos que nos ha reconocido mediante la plantilla maestra de la solución. En este caso son campos como número de factura, fecha vencimiento. Conforme seleccionamos los campos se iluminan en el visor. En este caso el contacto y el apartado de importes. ¿De acuerdo? Estos campos nos los ha recogido con la plantilla maestra y aquí solo nos quedaría recoger, asignar en este caso, en esta primera factura, pues un número de cuenta, por ejemplo, al que imputar ese total de importe. Vendríamos al campo correspondiente y, por ejemplo, lo que vamos a hacer es configurar un número de cuenta predefinido para la plantilla del proveedor. Vamos a suponer que es este, aceptamos. Y lo que vamos a hacer es dejarlo configurado de forma predeterminada para su plantilla. ¿De acuerdo? Le vamos a decir que sí, deseamos configurarla por defecto y nos quedaría recoger el campo de descripción de registro, que lo que nos va a permitir el visor del documento en el apartado derecho es poder recoger valores directamente sobre el mismo. En este caso, para el valor de descripción del registro, vendríamos al mismo y con el botón izquierdo del ratón seleccionamos los valores, en este caso para esa descripción de registro. Lo recogeríamos sobre el área pertinente del documento en la cual se incluye esa descripción. ¿De acuerdo? En esta primera factura tendríamos todos los campos base recogido, serían correctos y podríamos proceder con el registro del documento. En este caso, el registro del documento con Document Capture. Ahora lo que vamos a hacer es lanzarlo a un flujo de aprobación posterior que gestionaremos una vez lanzadas el resto de facturas para ver un escenario completo de las posibilidades de uso de la solución. ¿Qué tenemos en este visor? Tenemos un último visor de chequeo con el visor del documento en el apartado derecho y la información de líneas que hemos recogido con la plantilla que acabamos de personalizar para el proveedor Muebles Lido. Aquí podemos hacer cualquier último chequeo contra, de nuevo, el visor del documento para corroborar que esa información es correcta y aquí desde esta ventana también tenemos un apartado de drag and drop para archivos adjuntos. Aquí podemos arrastrar y soltar cualquier archivo adicional a la factura que viene de forma predeterminada y que sea necesario pues, para el posterior seguimiento de la factura. ¿De acuerdo? Y tendrá su vínculo posterior, ya sea desde el resto del proceso, desde el flujo de aprobación que ahora veremos, desde el histórico y movimientos de contabilidad. Y en este caso, como os comentaba, vamos a enviar esa solicitud de aprobación que gestionaremos una vez lanzadas el resto de facturas. Pasamos a la siguiente de las facturas. Es el mismo proveedor que en el caso anterior y aquí, ¿qué queremos mostraros? Pues nosotros una vez hemos personalizado la plantilla para el proveedor, la primera vez que recibimos una factura de este proveedor. En casos posteriores simplemente vamos a tener ya una tarea de chequeo general de campos. De hecho, si nosotros vamos ahora a reconocer campos, nos toma la plantilla que hemos personalizado en el caso anterior, haciendo uso de esa plantilla maestra, con esos campos que no reconocía de forma predeterminada, número de factura, fecha de factura, vencimiento, esa serie de campos y en concreto el número de cuenta que habíamos indicado para la plantilla del proveedor y la descripción del registro tomada sobre el área correspondiente que hemos indicado en el documento. ¿De acuerdo? En este caso de factura sucesiva simplemente tenemos una tarea de chequeo general de campos. Podríamos proceder con el registro. Los campos son reconocidos de forma correcta. Cualquier error nos hubiese avisado en el apartado de comentarios. Y de nuevo vamos a tener la capacidad última de chequeo contra el documento de la información de líneas que vamos a pasar a esa factura para pues bueno, hacer cualquier comprobación y de nuevo cualquier documento adjunto que sea necesario para el posterior seguimiento e historial de factura. Enviaremos esa solicitud de aprobación de la misma forma. Simplemente aquí otro caso de factura sucesiva, también para mostraros esa capacidad, ese potencial de la solución conforme tenemos facturas siguientes de un mismo proveedor al que ya hemos configurado la plantilla. ¿De acuerdo? De nuevo tenemos ese número de cuenta y descripción de registro sobre el documento. Vamos a poder registrar. Y de nuevo cualquier última comprobación contra el documento, archivos adicionales para su envío al flujo de aprobación. Siguiente de las facturas es un nuevo proveedor. Vamos a configurar
su plantilla, vamos a seguir el mismo proceso. Vamos a ir a reconocer campos y vamos a utilizar esa plantilla maestra para la primera detección de campos. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a ver el apartado de comentarios y el primero nos dice que el número de factura no es correcto. Vamos a ver qué ha pasado. Seleccionamos el campo número de factura y se nos ilumina la referencia que ha tomado para recoger este campo, que ha sido esta palabra factura. ¿Esto por qué ha sucedido? Pues bien, aquí la plantilla maestra va a recoger el campo de número de factura por la palabra factura más cercana a un campo numérico. En este caso nos ha detectado esta palabra factura. El número de factura de este proveedor para esta factura es este que tenemos aquí arriba, que se trata de un campo alfanumérico. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a seleccionar la referencia correcta de esa palabra factura sobre la cual se incluye el número sobre el documento. Vendríamos al visor y con el botón derecho seleccionamos referencias. En este caso es la palabra factura correcta. Sin salir del visor, botón izquierdo y seleccionaríamos el valor. Y tendríamos ese número de factura recogido sobre el área correcta del documento en la cual se incluye. Pero aquí, si os fijáis, esa I mayúscula guión nos lo reconoce por un 1 guión. Esto viene por esa regla numérica que de forma predeterminada va a tener la plantilla maestra estándar de la solución. ¿Qué opciones tendríamos aquí? Por ejemplo, podríamos ir al asistente y en el apartado de traducciones de campo le diríamos que en el caso de que reconozca un 1 guión, hace referencia a una I mayúscula guión. Aceptamos, seleccionamos de nuevo referencia derecho, izquierdo, valor para sobreescribir la regla y tendríamos ya ese número de factura correctamente recogido para el proveedor con esa referencia alfanumérica. En este caso lo hemos configurado para la plantilla del proveedor, pero por ejemplo en el caso de que prácticamente todos nuestros proveedores tuviesen referencias alfanuméricas, para evitarnos este pequeño paso que acabamos de hacer, podríamos ir directamente a la plantilla maestra e indicar para el campo número de factura referencias alfanuméricas. En ese caso estaríamos replicando en todos los proveedores y tendríamos esa referencia alfanumérica reconocida en ese primer reconocer campos que hemos visto. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente de los comentarios que dice que los importes no coinciden. Vamos a pasar al apartado de importes. Vamos a bajar. Vale. Aquí, como podéis ver, el importe de IVA no nos lo ha recogido. De nuevo seleccionamos el campo y se nos ilumina la referencia que ha tomado. De nuevo, relacionado con el caso anterior. Aquí la plantilla maestra va a recoger el campo de IVA por la palabra IVA y a continuación el importe. En este caso vamos a suponer que el proveedor incluye IVA y un porcentaje y a continuación ese importe. Muy similar. Vendremos al visor y con el botón derecho seleccionaremos la referencia completa. IVA y porcentaje y sin salir del visor, botón izquierdo y seleccionaremos el valor. En este caso para el importe de IVA y tendríamos ya recogido ese importe. En este caso esa referencia se almacena y directamente a partir de aquí nos recogerá el importe de IVA por IVA y porcentaje y a continuación importe. Y el resto de campos que nos ha recogido de forma predeterminada del documento. ¿Qué nos quedaría en esta factura? Pues aquí nos quedaría reconocer la información de líneas. Nosotros lo que vamos a hacer es un referenciado de las distintas columnas que incorpora el documento para posteriormente hacer un reconocimiento de líneas. Y para hacer este detalle vamos a ir a la ficha de documento. De nuevo el visor del documento. Lo recuperamos en prácticamente todas las pantallas de Document Capture en el apartado derecho y apartado izquierdo, cabecera que ya lo hemos tratado, iríamos a líneas. Vale. Y empezaríamos con ese referenciado de columnas. Empezaríamos por el número, que en este caso hace referencia al artículo. Vendríamos al visor, botón derecho y primera de las columnas. Pasaríamos a descripción, lo mismo. Aquí es conveniente cubrir el área prevista para cada una de esas columnas para que, en caso de que pueda ocupar el distanciado máximo, pues se recoja correctamente. Cantidad, coste unidad, que hay que hacer referencia a precio. Y en este caso no hay descuento, iríamos directamente al importe de línea. Y una vez hecho este referenciado de columnas, iríamos a reconocer campos. Y tendríamos esas tres líneas reconocidas con respecto a esas columnas que hemos indicado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bien, suponiendo, por ejemplo, en el caso de que ya estuvieses utilizando un sistema de referencias cruzadas de proveedor, esa asignación a producto interno, a número de producto interno, sería automática en este momento de reconocimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en cualquier otro caso en el que no estuvieses utilizando sistemas de referencias cruzadas, podéis hacer esa traducción a tipo en este momento, ¿de acuerdo? A cuenta, producto, recurso, activo, a cualquiera de las opciones
disponibles. En este caso la voy a hacer, por ejemplo, a producto. ¿De acuerdo? Accederíamos, seleccionaríamos el producto al que hace mención el artículo del proveedor, en este caso este mismo, no se corresponde, pero simplemente por mostraros esas asignaciones que podemos hacer también en el momento de reconocimiento de líneas. ¿Qué ventaja vamos a tener con Document Capture, con estas asignaciones, conforme las estoy haciendo yo ahora? Es que se van a almacenar para la plantilla del proveedor, para que en un caso posterior en el que vayamos a recibir esa misma referencia de producto, ese mismo iPad, ese mismo mouse, esa asignación a producto interno se haga de forma automática, ¿de acuerdo? Se va a almacenar para esa plantilla del proveedor. Hemos recibido información de líneas, hemos asignado al producto interno al que hace mención y tendríamos todos los campos base recogido de la factura, podríamos proceder con el registro. De nuevo tenemos el último visor de chequeo para hacer la última comprobación de que la información Juan. tipo de archivo que sea necesario para el posterior seguimiento. Y enviaríamos solicitud de aprobación. Pasamos a la siguiente de las facturas, nuevo proveedor. Vamos a personalizar plantilla, ya que es la primera vez que recibimos factura de este proveedor, mismo proceso. Reconocer campos, una serie de campos que nos reconoce de forma predeterminada, como puede ser número de factura, fecha de vencimiento, contacto. Y en este caso es una factura en la cual en la misma estructura de factura el proveedor va a incluir una referencia a un pedido previo que le hemos lanzado, en este caso un pedido número 1003, al que hace mención la factura. Esta información que el proveedor puede incluir en la misma estructura de factura, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir una funcionalidad alternativa a la que hemos visto en el caso anterior para el reconocimiento de líneas. En este caso, usaremos la funcionalidad de casar líneas, que lo que nos va a permitir es recuperar ese pedido y hacer un casamiento directo contra ese pedido en concreto. ¿De acuerdo? De forma que todo quede casado a nivel de lógica estándar de NAV. Pedido o Albarán, ambas opciones disponibles en función de si las líneas han sido recepcionadas o no. Y bueno, el resto de campos que nos ha reconocido, que es el apartado de importes. Vale, vamos a utilizar esa funcionalidad de casar líneas contra el pedido al que hace mención la factura. Y para ello vamos a ir a su opción correspondiente, casar líneas. De nuevo, visor del documento en el apartado derecho y en el apartado izquierdo. Las dos opciones, como os comentaba, tanto líneas de pedido como líneas de Albarán en función de si esas líneas han sido recepcionadas o no. En este caso, ese pedido 1003 es un pedido todavía sin recepcionar y hemos recuperado esas líneas de producto que incluye el pedido. ¿Y qué opciones tendríamos aquí? Pues aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, podríamos hacer ese casamiento de cantidad contra el pedido de forma manual, haciendo el chequeo visual contra el documento, o la solución permite un casamiento automático de forma completa contra el pedido, en el caso de que sea una recepción total del mismo. Iríamos a realizar casamiento y completaríamos de forma completa esas líneas de pedido. ¿De acuerdo? Recepcionaríamos de forma completa toda la cantidad. A partir de aquí, en el caso ahora de avanzar con el documento de aprobación y registro último, todo lo que corre por detrás es funcionalidad estándar de NAV, es decir, estas líneas de pedido en este caso se estarían recepcionando y traeríamos líneas de Albarán a factura. En el caso de que estas líneas de pedido hubiesen sido recepcionadas, estaríamos hablando que lo hubiésemos tenido en el visor de líneas de Albarán, traeríamos líneas de Albarán a factura. Todo funcionalidad estándar. Comentaros algún caso adicional, por ejemplo, el caso de la factura anterior, una factura que no tuviese referencia a pedido, pero quisiéramos utilizar esta funcionalidad. Nosotros podríamos haber accedido a este visor. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Qué información tendríamos? Tanto en líneas de Albarán como líneas de pedido, todas las líneas que tuviese pendiente el proveedor, ¿de acuerdo? Y podríamos seleccionar aquellas a las que hiciera mención, o en el caso de que fueran muchas y quisiéramos agilizar, podríamos incluso llegar a reconocer información de líneas y que nos propusiese líneas que coincidiesen para que esa selección fuese más ágil. O también, por ejemplo, en el caso de la factura que tuviese n referencias a n pedidos albaranes. También podríamos haber utilizado casar líneas de la misma forma.
ya sea por la selección, en este caso tendríamos la indicación del pedido al que hace mención en el mismo documento, o reconociendo líneas y que nos propusiese líneas que coincidiesen. ¿De acuerdo? La selección automática, conforme acabamos de ver, sería una referencia de factura única a pedido, uno a uno. Hemos reconocido contra pedido esas líneas, podríamos proceder con el documento y de nuevo vamos a tener en el último visor de chequeo la información de líneas contra el pedido al que hace mención para cualquier comprobación adicional antes, en este caso, del lanzamiento del flujo de aprobación con archivos adjuntos pertinentes. Enviaremos esa última aprobación. Y bueno, la última de las facturas es una segunda factura del proveedor ElectroAtrack que hemos visto en el caso anterior y simplemente por mostraros otro caso de factura sucesiva una vez hemos configurado, hemos personalizado esa plantilla para el proveedor en concreto. Vamos a ir a reconocer campos. Aquí, como podéis ver, ese número de factura ya nos lo ha recogido de forma correcta al haber indicado previamente en la plantilla, el importe de IVA también. Y si vamos al detalle de líneas en ficha de documento, tenemos esas líneas recogidas y, como podéis ver, la asignación a producto realizada, ya que esa es una segunda recepción de una referencia que ya hemos indicado previamente y de forma automática nos indicaría el producto. Tenemos todos los campos de forma correcta y simplemente podemos rápidamente proceder con el registro y hacer cualquier última comprobación contra el documento y adjuntar archivos adjuntos. Enviaríamos la solicitud de aprobación. Ahora sí tendríamos todas las facturas lanzadas al flujo, ese flujo de aprobación en el caso de que fuera necesario. Volvemos al área de trabajo, actualizamos y tenemos las 6 facturas para aprobar. El apartado de aprobación se podría completar de forma estándar desde NAV sin ningún problema o podríamos hacer uso de ese portal web de aprobaciones que comentaba Enrique al principio, que lo que nos va a permitir es una funcionalidad añadida para ese flujo de aprobación en concreto. ¿De acuerdo? Este flujo de aprobación vía web, denominado portal web de aprobaciones, va a permitir que usuarios, por ejemplo, que no tengan un rol como tal en NAV, que no accedan, pues puedan participar del flujo de aprobación mediante un acceso a navegador web. ¿De acuerdo? Normalmente pues más enfocado a alta dirección que simplemente pues va a participar de esa aprobación de documentos y no va a tener una función como tal en NAV. Bueno, aquí comentaros que tenemos un flujo de demo fijado que para importes hasta 5.000 euros requiere de un primer aprobador únicamente, que es Pablo Rovira, el usuario que accedemos ahora al portal. Y para importes mayores de 5.000 requiere ya de un segundo aprobador, que es Antonio Bermejo, que era el usuario que estábamos accediendo desde NAV. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver el listado de esas aprobaciones pendientes, de esas facturas que hemos lanzado. Y bueno, 4 botones básicos, el de aprobar, rechazar, enviar a un tercero o poner el documento en espera. Vamos a acceder a la primera de las facturas. Vamos a ver qué visión tenemos desde el portal. Bueno, prácticamente, como veis, tenemos la misma información que recuperábamos desde NAV, información de cabecera de factura, esas líneas de factura. Aquí tenemos también posibilidad de configurar ciertos permisos para los aprobadores para, por ejemplo, modificar información de las líneas, asignar programas, dimensiones, por ejemplo, también que pudieran venir previamente configurados de la plantilla. También podríamos modificarlos desde el portal. De nuevo, mantenemos el visor del documento y posibilidad de añadir comentarios, archivos adjuntos adicionales que tendrán posterior seguimiento en NAV. En este caso, como os comentaba, con ese importe menor de 5.000 euros, podría Pablo Rovira aprobar de forma completa la factura. En esta segunda factura, debido a ese importe mayor, ya requeriría del segundo de los aprobadores. De nuevo, tendríamos la misma capacidad de comprobación contra el documento. De nuevo, potestad para revisar información de líneas en función de permisos, modificar y adjuntar archivos. En este caso, al aprobar, enviaríamos al segundo de los aprobadores que recibiría notificación de su aprobación pendiente. Siguiente de las facturas, factura que hacía referencia a ese pedido, que hemos utilizado la funcionalidad de casar líneas. Podríamos hacer cualquier última comprobación, un archivo adjunto, por ejemplo, que tuviésemos de esta factura en concreto, adjuntarlo para que tuviese el posterior seguimiento y en este caso también, pues al aprobar, enviaríamos al segundo
de ese listado de aprobadores. La siguiente, en este caso, una factura más pequeña, en ese importe menor de 5.000, Pablo Rovira podría aprobar. La siguiente aprobaríamos y por su importe enviaríamos al segundo de los aprobadores. Y para la última vamos a poner, por ejemplo, el documento en espera y vamos a suponer que el usuario dice que la aprobaré más tarde. Decide posponer la aprobación de esta factura, Pablo Rovira, y posteriormente, en lugar de acceder al portal, pues directamente, por ejemplo, desde su portátil, decide acceder desde su smartphone. Y bueno, aquí lo que os queremos mostrar es que este portal web de aprobaciones tiene un diseño responsive, se adapta a cualquier pantalla, desde cualquier dispositivo al que vayamos a acceder al portal web mediante ese navegador web. Cualquiera de los navegadores disponibles actualmente. Accedemos a esa factura en espera. Tenemos aquí en primer lugar el visor del documento. Al finalizar los botones de acción, el apartado de líneas con la misma capacidad que teníamos desde la visión anterior. Modificación en función de los permisos asignados, el comentario que hemos incluido y de nuevo capacidad de adjuntar archivos adjuntos también desde, pues, por ejemplo, desde la visión de smartphone. Vamos a simplemente aprobar y por su importe enviaríamos al segundo de los aprobadores. Volvemos a NAV. Actualizamos y tenemos 2 facturas lanzadas, aquellas de menor importe, y 4 pendientes de aprobación, aquellas que requerían la segunda aprobación por parte de Antonio Bermejo. Y ahora como usuario como tal, como Antonio Bermejo que accedemos a NAV, pues vamos a completar la aprobación. Así como podéis ver, tenemos el apartado de factura con ese archivo de factura y los archivos adjuntos también los tendríamos visibles, cualquiera de ellos que se hubiesen incluido. Vamos a simplemente completar el flujo. Vamos a decir que es la prueba de las facturas. Actualizamos y tendríamos ya las 6 facturas lanzadas. Ya procederíamos con el último paso, que sería la entrada como tal de esas facturas, el registro último de facturas con Document Capture, haciendo uso de la funcionalidad OCR, configurando esas plantillas de reconocimiento de campos que hemos visto, que se personalizan la primera vez que recibimos factura del proveedor, y hemos visto cómo en casos sucesivos pues vemos el potencial de agilidad en cuanto a la entrada de esos datos de facturas de compra. Flujo de aprobación con ese complemento adicional, con ese portal web de aprobaciones y lanzamiento y registro último de facturas. Actualizamos, tendríamos el área de trabajo ya completada. Simplemente por mostraros, vamos a ir a uno de los documentos registrados. Vamos a ver cómo sería ese visor de factura. Esta, por ejemplo, en el visor del histórico de facturas. Bueno, simplemente mostraros que aquí incluimos el área de los archivos adjuntos, el de la factura y cualquier archivo adicional adjunto que se hubiese incorporado durante todo el flujo de la factura. ¿De acuerdo? Pues también mostraros que tenemos disponible esa información desde el mismo histórico. ¿Qué nos quedaría por ver? Pues nos quedaría por ver ese último punto, ese apartado de archivo digital y recuperación de documentos que nos va a permitir Document Capture. Aquí nosotros vamos a ir para ver esta funcionalidad a la opción de búsqueda de documento. Y es que Document Capture nos va a permitir recuperar cualquier documento que haya entrado en el flujo de la solución mediante cualquier referencia que incluya ese documento PDF. Es decir, ya sean campos que nosotros hemos recogido con la plantilla, fecha de vencimiento, factura, etcétera, así como cualquier otra referencia. Es decir, es un reconocimiento de texto completo sobre el documento PDF. Por ejemplo, con respecto a nuestras facturas, queremos recuperar aquellas que hacen referencia a un proyecto en concreto. Por ejemplo, el proyecto Xi'an. Estaríamos recuperando aquellas facturas que incluyen esa referencia. Tendríamos capacidad de recuperación del archivo PDF correspondiente de esa factura. Y como os comentabas, cualquier tipo de referencia que se incluyera dentro del documento PDF. Nosotros, en el momento inicial de recepción del OCR, el OCR realiza una lectura completa del documento y ya nosotros posteriormente en la plantilla decidimos qué campos recoger. Por eso, esta posibilidad de recuperar facturas mediante cualquier campo que incorpore la factura, cualquier referencia. Y también, por ejemplo, en el caso de que estas facturas se hubiesen lanzado a la solución mediante, por ejemplo, el escaneo en local del documento físico, esta copia digitalizada
tendría validez y, por tanto, podríamos haber procedido con la destrucción del original en papel físico. También contando con esa ventaja adicional para la destrucción del archivo físico de facturas y la rapidez que nos permite Document Capture para recuperar facturas mediante cualquier referencia que se incluya dentro del documento. Y con esto habríamos completado la demostración general de Document Capture de sus tres puntos principales, de la funcionalidad OCR para las facturas con esa definición de plantillas que hemos visto, lanzamiento a flujo de aprobación, a completar de forma estándar en NAV o con ese complemento a la solución, con el portal web de aprobaciones de forma independiente y, por último, el archivo digital de documentos y posterior recuperación mediante pues, cualquier dato que se incluya dentro de ese documento PDF. Y con esto habríamos completado el apartado de demo. No sé si tenéis alguna pregunta o preferís que pasemos al apartado de licenciamiento. Mila, antes de las preguntas. Sí, por favor, pasamos primero al tema de licenciamiento y luego Vale. ya vamos con todas las preguntas que ya nos han llegado varias. Muy bien. Perfecto. Vale, pues aquí os muestro el catálogo de productos. Está disponible desde la página web oficial de Continia. Vamos a ir a la sección de Document Capture, si os parece, y os comento un poco cómo funciona el licenciamiento, porque a veces puede llevar a confusión. ¿Vale? Aquí tenemos el cuadro de Document Capture, ¿vale? Cómo funciona el licenciamiento de Document Capture y, en definitiva, de todas las soluciones de fabricante de datos Continia. Pues como veis, funciona en variación a ese número de full users que tengáis licenciados en NAV, en vuestra licencia. En función de ese número de full tendríamos un tallaje de licencia u otro. Asociado. Juan, perdona. Y en el caso de que dentro de esa licencia hubiesen empresas adicionales que fueran a hacer uso de la solución, en caso de que no se licenciaría, aquellas empresas de uso real, tendríamos los tramos siguientes: segunda, tercera y cuarta, en este caso 1.250 € anual asociado cada una, de la 5 a la 19 lo mismo, con el siguiente precio, y 20 y posteriores. Una segunda opción de suscripción, con la única diferencia que se tratarían de importes mensuales agrupados en semestres, con las 6 mensualidades agrupadas en el periodo semestral. Y la misma consideración para empresa adicional que dentro de licencia vaya a hacer uso de Document Capture. ¿De acuerdo? Versiones disponibles 370 en adelante para Document Capture. Tendríamos una casuística particular con Document Capture, que es el funcionamiento del motor OCR. Aquí tenemos dos esquemas del motor OCR. Un esquema Cloud, haciendo uso del servicio de Continia Cloud. En este caso se incluyen 1000 páginas mensuales de forma gratuita en el cuadro anterior de licenciamiento. Y a partir de la página 1001, una facturación de 3 céntimos por página. Siempre contamos páginas dentro de todos los documentos PDF. Y una segunda opción on-premise del OCR con, en este caso, 10.000 páginas mensuales de forma gratuita en licencia, en el cuadro anterior que hemos visto. Y este es un volumen máximo de páginas al mes. Es decir, si antes de finalizar al mes alcanzaréis 10.000 páginas, no tendríais volumen de reconocimiento adicional de páginas. Podríais o bien esperar al siguiente mes a que el contador se pusiera a cero, o tenéis los paquetes de compra, ¿de acuerdo? El siguiente es de 15.000 páginas mensuales con un precio único de compra y, entre paréntesis, breve anual asociado. Por ejemplo, a partir de compra de este paquete tendríais pues 25.000 páginas mensuales disponibles desde ese mes en adelante. Simplemente tenerlo claro para evitar cualquier sobrecoste por cambio de modalidad. Y ya por último nos quedaría ver el portal web de aprobaciones, que, como os comentaba, es una solución independiente en cuanto a su licenciamiento, ¿de acuerdo? Aquí en este caso tenemos dos tramos base, hasta 19 aprobadores y 20 y posteriores, con las mismas modalidades. Una modalidad de compra, precio primera compañía y, entre paréntesis, breve anual, empresas adicionales que fueran a hacer uso, suscripción, con la diferencia de importes mensuales agrupados en semestres con las 6 mensualidades. En este caso, el portal web disponible desde 2009 R2 en adelante, o una versión que tuviese mínimos del motor en esta versión. De acuerdo, entonces, simplemente por comentarlo, de todas formas, os podemos hacer llegar todo este detalle de la documentación. Y si os parece, pues pasamos ya al turno de preguntas.
Perfecto, Juan. Muchas gracias por tu presentación. Como has dicho, bueno, comenzamos el turno de ruegos y preguntas, pero sí que recuerdo a los asistentes que podéis transmitirnos vuestras dudas a través del chat de la plataforma. Os lo hemos dicho al principio del webinar. Simplemente pues escribís la pregunta que tengáis y se la hacemos a Juan o a Enrique sin problema. Os he dejado en el chat de la plataforma, bueno, adjunto, un documento, un PDF de lo que ha comentado Enrique Valero, nuestro último caso de éxito de Menage y Confort. ¿Vale? Siempre lo decimos, nuestra mejor tarjeta de presentación son nuestros clientes y bueno, está bien pues conocer qué es lo que opinan otras empresas de este software de gestión documental y cómo ha influido pues en el trabajo diario de su empresa. Así que nada, si lo queréis ver, también os voy a dejar en el chat, os he adjuntado el PDF y os voy a adjuntar ahora, por si queréis verlo, ahí tenéis toda la información, ¿vale? Tenéis el vídeo, tenéis el PDF y tenéis el texto por si queréis leerlo. ¿Vale? Y bueno, pasamos ya al turno de ruegos y preguntas. Empezamos, si os parece, la primera nos la ha lanzado Andrés, que nos decía, ¿se puede configurar más de una plantilla para un mismo proveedor? Sí, 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 no hay problema. Por ejemplo, en el caso de un proveedor que tuviese, por ejemplo, pues dos estructuras de factura, tendríamos varias opciones. Por ejemplo, en el caso de que fuera pues una principal, por ejemplo, el 80% es el principal volumen, poner esa factura como esa plantilla de forma predeterminada y en el caso de recibir esa segunda más secundaria, seleccionarla o, por ejemplo, que tuviera un volumen 50-50, que ambas estructuras pues tuviesen ese equilibrio. Podríamos seleccionar la plantilla concreta en el momento de recepción de facturas, pero no habría problema en lo que se refiere a configuración de más de una plantilla para un mismo proveedor. Ok, perfecto. Vale, Carlos nos decía, dice, ¿cómo se contabiliza el consumo de hojas contratado? ¿Por documento o por las páginas de ese documento? Sí, por páginas, sí. El conteo que hace el servicio de OCR es por todas las páginas dentro de esos documentos PDF. ¿De acuerdo? Entonces, un archivo PDF no cuenta como una página, sino todas las páginas que dentro de ese documento se incluya. Por eso también tener en cuenta pues el estudio previo de volumen de facturas en los que estamos trabajando, pero aparte de ese volumen también tener en cuenta pues el volumen de páginas que estamos hablando también para ver qué opción de consumo de OCR pues se ajusta más. Vale, Almudena nos preguntaba, yo creo que esta pregunta ya la has respondido, pero bueno, te la lanzo igual. Dice, ¿se puede utilizar el cliente web? Sí, sin problema. El cliente web entiendo que se refiere al cliente web de Navision, no hay ningún problema. Y en el caso del portal web, en este caso, siempre estamos hablando que es un complemento paralelo. No es necesario hacer uso del portal, pero el portal web nos va a ampliar esa funcionalidad para que aquellos usuarios, como os comentaba, que no vayan a participar en NAV, pero sí del flujo de aprobación de facturas, pues puedan hacerlo mediante un acceso a cualquiera de los navegadores web disponibles actualmente. Ok, perfecto. Vale, ahora nos decía, dice, vamos a implantar Dynamics 365 Business Central. Dice, ¿esta solución está disponible para este ERP? Sí, va a estar disponible en breve. Esperamos que durante el mes de noviembre podamos tener todo el detalle, pero sí va a estar disponible tanto para versión cloud como para versión on-premise. Para versión on-premise, en principio, va a seguir el mismo licenciamiento que hemos visto en el día de hoy. Para versión cloud, igual hay ciertas variaciones en cuanto al funcionamiento, también por la lógica nueva de uso que va a suponer Business Central en cloud. Pero sí, vais a tener disponibles las soluciones de Contina, en este caso Document Capture para Business Central, para Cloud, así como On-Premise. Perfecto, Juan. La que sí que ya tenéis para Business Central, lo digo también para que, bueno, pues si a alguno de los asistentes les interesa, la que ya habéis lanzado es la de factura electrónica, ¿no? Esa ya está disponible. Correcto, así es. Para Vale. todos aquellos interesados que trabajen, por ejemplo, con administración pública, con ese formato Facturae, podrían acceder ya al AppSource de Microsoft y descargarla. Todos los proveedores actualizándose a Business Central. Sí. Bueno, continuamos. Vale, la siguiente nos la hacía Pablo
y nos preguntaba, dice, ¿hay opción de hacer captura de otros documentos diferentes de la factura de un proveedor? Por ejemplo, dice un impuesto y que esté vinculado el documento con el asiento contable. Sí, sí, hay opción. Y hay opción por simple configuración de la solución. Es decir, nosotros hemos visto la funcionalidad para facturas de compra que crea el documento como tal. Si lo que requerimos es simplemente pues reconocer un documento y adjuntarlo a un registro de NAV, por ejemplo, a un movimiento de contabilidad, por ejemplo, a una ficha de cliente en función de cierto documento de cliente que al reconocer indique el número de cliente y lo adjuntemos a su ficha. Esto simplemente por configuración de Document Capture es posible. Por tanto, aquí pues la posibilidad de incluir nuevos documentos a registros que tengamos en NAV pues es muy amplio para sacar potencial también a esa funcionalidad de OCR. En el caso de que ya requiera la creación del documento como tal, por ejemplo, con otro documento, ya por ejemplo con los albaranes, por ejemplo, esto ya que requeriría desarrollo porque requiere de la creación del documento como tal en Navision. Si es el simple adjunto a una ficha de NAV, por simple configuración de la solución lo podéis completar. Perfecto, Juan, muchas gracias. Nos daban las gracias a Almudena y a Aarón por la respuesta, dice que les ha quedado claro. Nada, como decimos siempre, muchas gracias a todos vosotros por inscribiros y por asistir a nuestros webinarios. Nos quedan todavía algunas preguntitas, a ver si las podemos responder en estos 3 minutitos. A ver, Esther nos decía, ¿es posible utilizar Document Capture únicamente para digitalizar otros documentos sin crear campos? Sí. Esto es lo que os comentaba. Estos documentos, por ejemplo, el que comentabais de los movimientos de contabilidad, adjuntarlos a ese registro, a clientes o a cualquier otro tipo de tabla de NAV que tengáis configurada, por simple configuración se puede configurar. Por ejemplo, uno que hemos visto más recientemente, documentos de cliente que en la cabecera del documento incluye el código de cliente. Entonces, conforme recibimos ese PDF, nosotros hacemos la lectura OCR conforme las facturas, identificamos el código de cliente y con ese código de cliente directamente al registrar el documento lo que hace es adjuntarlo a su ficha correspondiente. Entonces, esto simplemente por configuración lo podéis obtener con Document Capture. Entonces, no solo tenéis esa funcionalidad de facturas de compra potente que hemos visto, sino tenéis posibilidad de ampliar funcionalidad hacia otros documentos en cuanto a su digitalización y no tanto la creación de campos. Ese apartado también lo contempla. Vale, la siguiente nos la hacía Joan y decía, ¿se puede configurar en la plantilla de factura un campo de IRPF? Sí, es algo habitual y ahí tenéis varias opciones. Por ejemplo, en función me refiero si tenéis, por ejemplo, ya un desarrollo para IRPF o no. En el caso de que no tengáis, hay una opción que es crear un campo de IRPF negativo para reconocer en la factura y proceder con el registro. O en el caso de que tengáis un desarrollo, pues en principio no hace falta reconocer el campo como tal. En función de cómo tengáis configurado ese desarrollo, si el desarrollo ya va asociado al proveedor, al crear el registro de factura directamente con el registro de forma automática se debe a generar. Pero tendríais varias opciones en función de si tenéis un desarrollo o no. En el caso de que no, tenéis la opción de incluir el campo de IRPF en la plantilla de la factura con importe negativo. Perfecto. Vale, y última pregunta, si no nos llegan más, nos la ha hecho Ricardo y decía, ¿qué flujos de aprobación de facturas permite Document Capture? Sí, aquí como os comentaba, en la funcionalidad de aprobación Document Capture la amplía, tanto la básica de Document Capture en NAV como ese portal web de aprobaciones que veíamos, con grupos de aprobación avanzada. Hay dos flujos principales, uno por importes conforme el que hemos visto, ya sea hasta cierto importe de un aprobador, hasta N aprobadores, o por dimensiones. Y esto abarca cualquier tipo de dimensión, por ejemplo, aprobación por departamento, siempre que esté configurada como dimensión, centros de trabajo, etcétera. Entonces, aquí también amplía esa posibilidad de flujos de aprobación. O, por ejemplo, también la aprobación por línea. En función de cierta línea de la factura tuviese una dimensión u otra, pues que cada uno de esos aprobadores aprobase la línea correspondiente. Ok, perfecto. Vale, Victoria nos hacía ahora una última pregunta, la lanzamos. Dice, hola, me gustaría saber dónde almacenas los PDFs, en la propia base de datos de NAV. No, queda fuera de la base de datos de NAV. Lo que se configura en la solución es la ruta de acceso
a un repositorio que esté accesible desde NAV, pero queda fuera de NAV el almacenamiento de documentos y, por tanto, pues el liberar carga a la base de datos. Perfecto, pues queda contestada. Vamos. Bueno, son las 11:01, parece que no hay más preguntas. Os comento que os he dejado también en el chat de la plataforma el tema que comentábamos de la factura electrónica para Business Central. Tenéis un artículo en el blog en el que os explicamos, bueno, pues en qué consiste esta nueva aplicación o extensión para Business Central. Y bueno, siempre lo decimos, podéis estar informados a través de nuestro blog. En el momento en el que Continia lance pues Document Capture para Business Central, no os preocupéis, que os informaremos bien a través de mail o bien a través de, bueno, de nuestras redes sociales o del blog. Si os queda cualquier duda, que volvéis a ver el vídeo cuando os lo enviemos y decís, ay, pues esto no me queda del todo claro, bueno, pues podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, LinkedIn y tenemos de canal de YouTube. Podéis suscribiros al canal y así cada vez que colguemos un webinario, bueno, pues os llegará directamente una notificación y os avisará de que ya podéis verlo. ¿Vale? También podemos resolver vuestras dudas, lo tenéis en pantalla a través de nuestro correo electrónico smkt@aitana.es o también a través de nuestro número de teléfono 902 500 358. De nuevo, gracias a los ponentes de hoy, Enrique y Juan, por vuestras presentaciones. Gracias a vosotros. A vosotros. Y bueno, y gracias a todos por asistir a este webinar y por confiar en nosotros pues, como partner Gold de Microsoft. Recordad que nos oímos el próximo martes con nuestro webinar sobre ventas y marketing y hasta pronto.